Hola a todos, bienvenidos a este segmento de nuestro tiempo devocional que se llama Conversando con Jesús. En este tiempo devocional queremos hablarte de una conversación muy especial que ocurrió de un hombre que estaba atribulado y angustiado por la situación que estaba viviendo, y es el libro de Job. Un libro muy especial donde Job conversó con Dios y le dijo todas las cosas, y después que le dijo todo, Dios llega y le dice a Job todo lo que tenía que decirle, diciendo: ¿dónde estabas tú cuando creé todas las cosas? ¿Dónde estabas tú cuando hice el firmamento? ¿Dónde estabas tú? Entonces Dios le reclamó a Job y le dio respuesta a lo que Job quería decirle. Y después que Job ve la manifestación del poder de Dios, responde en el versículo 42 de la siguiente forma: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece tu consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, le dice Job a Dios: oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me contestarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando Job tuvo esta conversación con Dios, cuando Job conversó con Dios, pudo ver la grandeza de Dios en su vida. Lo importante de conversar con Dios es que cuando nosotros nos metemos a la intimidad de Dios y empezamos a hablar con Dios, Dios nos muestra su grandeza. Así como Dios le manifiesta el poder suyo a Job, así Dios quiere manifestar su poder contigo. Pero ¿qué sucede? Que nosotros a veces no entramos a dialogar con el Señor. A veces solamente entramos, oramos los 15, 20 minutos, la hora, el tiempo que tú dediques a tu oración, pero no dedicas un tiempo a escucharlo. No dedicas su tiempo a ver qué te quiere decir el Señor. No dedicamos ese espacio muchas veces. Entonces Dios quiere respondernos. Dios siempre quiere responder a nuestra oración, a nuestra petición. Por eso en muchos hombres de Dios dicen: después de que tú termines de orar, quédate 15, 20 minutos en silencio y aprenderás a escuchar la voz de Dios. Pero aquí Job, después que mira y conoce la grandeza de Dios, Job le dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay nada que se esconda de ti. Pero lo aclara, y me gusta este texto cuando dice: oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me contestarás. Pero cuando dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aquí en esta parte hay un secreto. Y el secreto se llama intimidad. Job dice: de oídas te había oído. O sea, quizás Job había escuchado de Dios. Quizás Job había entendido, porque cuando nosotros vamos al primer capítulo de Job, este varón siempre estaba atento a que Dios hiciera maravillas en su casa. Estaba atento, así que si sus hijos pecaban, entonces hacía sacrificios y holocaustos por sus hijos. Ofrecía muchas cosas a Dios por su casa, por su familia. Pero cuando vino toda esa obra que Dios permitió que el enemigo hiciera en su vida, todo el conocimiento se perdió. Sin embargo, Job nunca renegó de Dios. Maldijo así el día en que nació, como todo ser humano, porque uno, después de tener tantas situaciones, de tener tantas complejidades, tiende a perder la fe. Pero Job siempre mantuvo firme su fe en Dios, aunque dijo: no sé para qué nací, porque para vivir en una vida tan dolorosa, tan sufrida, que tenía que rascarse con un palo y aún la mujer rechazarlo, entonces cualquiera en una condición de esa pierde la sensibilidad. Pero en este caso Job siguió firme, siguió creyendo, siguió esperando en el Señor. Y por eso Dios, cuando ya miramos el capítulo 40 en adelante, en el 41 Dios le responde y le dice todo su poder, le muestra toda su gloria, le muestra todo lo que hizo. Y Job, cuando ve la gloria y la grandeza de Dios, dice: ciertamente de oídas te había oído, pero ahora veo tu grandeza, veo tus maravillas, veo tu poder, veo tu gloria. Cuando tú y yo nos metemos a intimidad con Dios, nos metemos a buscar la grandeza de Dios, Dios empieza a hacer maravillas en tu vida. Dios empieza a hacer en tu casa, en tu familia, a restaurar, a prosperar. ¿Por qué? Porque tú solo de oídas lo habías oído, pero cuando tú lo ves
y lo sientes de una forma diferente, no quieres salir de su presencia. Por eso Job dijo: me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué? Porque estaba cargado de tantas cosas que había vivido durante su tiempo de sarna, de enfermedad. Y entonces, que después que Dios y Job dialogaron, mira lo que dice el texto: y estas palabras habló el Señor a Job, y dijo el Señor a Elifaz. Mira lo que dice cuando Dios le habla a sus hijos, le habla a su pueblo. Lo que dice Dios en este caso, dice: y dijo el Señor a Elifaz: mi ira se encendió contra ti y tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Y fueron Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, e hicieron como el Señor les había dicho, y aceptó el Señor la oración de Job. Y aquí, y quitó el Señor la aflicción. Cuando conversó Job con Dios, Dios restituyó su casa, restituyó su ministerio, restituyó su vida. Y lo más interesante es que los que habían llegado a hacerle afrenta, Dios hizo que le fueran a servir. Y cuando éste entendió la grandeza de Dios y después de haber conversado con Dios, comprendió lo que Dios podría hacer, le dice Dios, y dice el texto: y quitó el Señor la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de las cosas que habían sido de Job. Cuando tú conversas con Dios, cuando tú buscas a Dios, cuando tú clamas a Dios aún en medio de la adversidad, recuerda que Dios va a duplicar lo que Él ha puesto en tu vida. Todo lo que el enemigo te destruyó, todo lo que el enemigo hizo mal en tu vida, Dios lo transformará. Dios lo hará de una forma diferente. Dios lo renovará. Porque Él, cuando tú y yo lo buscamos, Él empieza a prosperar nuestra vida, nuestra casa. Por eso cuando Job hubo orado por quienes lo vinieron aquí a afrentarlo, por los que vinieron a juzgarlo, después que Job oró por ellos, llegó el Señor y los bendijo. Así hará Dios contigo. Si tú oras por tus enemigos, si tú oras por tus amigos, si tú oras por todos los que te rodean, Dios prosperará tu vida y tu ministerio. Dios te bendiga abundantemente. Recuerda, si necesitas oración, aquí vamos a estar atentos a la petición de oración que tú dejes aquí en nuestro contacto o en los comentarios. Recuerda, hay que seguir conversando con Dios. Dios te bendiga abundantemente. Bendiciones.